Shalom. En esta ocasión, entonces, vamos a continuar con nuestra serie sobre el libro de Marcos. Vamos a comenzar en esta ocasión con el capítulo 2 del libro de Marcos. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas, Padre Todopoderoso. Confesamos y aceptamos en esta hora, Padre, que te hemos fallado de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Padre Todopoderoso, te pedimos perdón, te pedimos misericordia, rajen para nosotros, Padre, y para tu pueblo de Israel. Perdónanos porque te hemos fallado, Padre. Enséñanos, Padre, a reconstruir nuestra vida delante de ti, a merecer estar en tu presencia, Padre, a merecer que voltees tu rostro a mirarnos. Padre, por medio de tu enseñanza, de tu palabra, de tu poder, de tu ruaj, Padre, para que seamos cada vez mejores delante de ti, para que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, para que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones y produzca frutos, para tu honra y alabanza, por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. Nuestro estudio, capítulo 2 del libro de Marcos. Vamos entonces a comenzar con el capítulo 2, verso 1. Ya a estas alturas del capítulo 2 en el libro de Marcos ya estamos bastante avanzados en lo que es el ministerio de nuestro maestro Yahushua el Mesías. Este autor del libro de Marcos se caracteriza por ser muy puntual en sus escritos, no es muy detallista, se limita a lo más importante dentro de la narración y dentro de los puntos principales que él considera que son importantes. No se va por las ramas, es conciso en su enseñanza, en sus expresiones y es muy claro el escrito en este estilo particular. Vamos al verso 1 de Marcos que nos dice: después de algunos días volvió a entrar en Cafarnaúm y corrió la noticia de que estaba en la casa. Cafarnaúm entonces es un lugar frecuentado por el maestro. Vemos allí que después de algunos días nos dice el texto. Sin embargo, antes de este momento que estamos presenciando de esta escena, ya habían sucedido hechos importantes por parte del maestro Yahushua que habían llamado la atención y había adquirido muchos seguidores y muchos discípulos que ya habían empezado a seguirlo por donde él iba llevando su mensaje. En el verso 1 estamos viendo que corrió la noticia de que estaba en casa. Aquí podemos pensar que había una expectativa por la llegada del maestro en aquellas regiones. Cuando se sentía o se escuchaba el rumor de que estaba en tal lugar o estaba en tal otro o se estaba acercando a alguna locación en particular, iban las personas que estaban pendientes de este recorrido a escuchar sus enseñanzas y tal vez a recibir alguna sanación, porque ya se había difundido el hecho de que este personaje ya estaba haciendo sanaciones y cosas extraordinarias en aquellas regiones. Seguimos en el verso 2 y nos dice lo siguiente: entonces acudieron muchos a él, de manera que ya no cabían ni frente a la puerta, y se puso a proclamarles el mensaje. Acudieron muchos a él, no dice 2, 3, 4, una grande cantidad de personas. Era tal que ya no cabían ni frente a la puerta. Estamos viendo aquí una escena entonces de un salón lleno de personas que sobrepasan la capacidad de esta estancia y sobresale la gente hacia el exterior. Tal era la cantidad de personas que estaban allí.
y se puso a proclamarles el mensaje. Vamos a ver, en la versión tradicional se dice que él les predicaba la palabra. Así que en la versión tradicional se utiliza muchísimo la palabra predicada, predicaba. Estamos viendo que la palabra predicaba es una palabra con una tendencia en particular de llevar e incentivar a la persona a que reciba una noticia o una doctrina. Eso es lo que entendemos con la palabra predicar. Pero como lo vemos en la versión israelita nazarena, que es la que estamos utilizando en este momento, estamos viendo que la expresión en esta versión nos habla de proclamar el mensaje. Entendemos con la palabra proclamar es llevar en aclamación, en altavoz, con mucha énfasis, un mensaje. ¿Y qué mensaje es este? Ya lo hemos visto al comienzo de los libros de Juan y de los libros de Mateo, Marcos, que veremos más adelante con más detenimiento, que el mensaje inicial del maestro Yahushua era: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje que el Mesías estaba proclamando, igualmente el mensaje que proclamó Yohanan el Inmersor en el comienzo de estas lecturas, como hemos visto. Perdón. En el verso 3 dice lo siguiente: en eso llegaron unos que traían a un paralítico, lo llevaban entre cuatro. Un paralítico llevado entre cuatro personas. Paralítico es aquella persona que tiene un impedimento físico para caminar. Y llegaron unos que traían al paralítico. Estamos viendo aquí entonces una multitud de personas, podríamos decir una muchedumbre, y dentro de esa muchedumbre muchas personas iban a escuchar la enseñanza del maestro y otras iban a beneficiarse, buscando beneficiarse de una sanación. El maestro utilizaba estas sanaciones para llevar su mensaje particular. Cada sanación de estas tenía un significado y un mensaje muy especial en cuanto a las señales que él tenía que dar a los judíos y a los samaritanos y a las personas de Israel en todas sus regiones, que él se estaba identificando como el Mesías que estaba profetizado. En el verso 3 vemos lo siguiente: llegaban unas personas, 4 personas que llevaban un paralítico. Vamos al verso 4 y nos dice: como no podían acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde estaba Yahushua y después de hacer una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Ahora entendemos por qué iban 4 personas llevando al paralítico, porque lo llevaban en una camilla. Vamos a ver la osadía y la insistencia de estas 4 personas que fueron tan atrevidos de subir hasta el techo del aposento, de la habitación, de la estancia donde estaba el maestro, proclamando el mensaje, que destaparon el techo y dejaron bajar la camilla en la que yacía el paralítico. Vemos aquí una insistencia, una casi osada, una osadía de estas personas que lo intentaron, por lo menos casi todo, para presentar a este paralítico delante del maestro. Vamos al verso 5 que nos dice: al ver Yahushua la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados se te perdonan. Estamos viendo que todos estos acontecimientos no eran acontecimientos aislados, unos hechos anecdóticos, sino que cada detalle estaba con la intención de que el Mesías reflejara todas las señales que se habían hablado, que se habían profetizado, que se habían dicho acerca del Mesías.
Aquí vemos en el verso 5 que el Mesías pronuncia estas palabras que van a causar grande revuelo entre fariseos, escribas, saduceos, y produjeron que empezara a gestarse un movimiento en contra del maestro. Disculpen. Allí el maestro expresa esta frase: tus pecados se te perdonan. Esta frase, en esos momentos, en ese celo que tenían estas personas judías, escribas, fariseos, saduceos y otras de otras sectas, eran muy celosos en cuanto a la enseñanza de la Torá, en la cual solamente el Todopoderoso tiene el poder de perdonar pecados. De manera que cuando una persona se presenta delante de estas personas celosas de la Torá, expresando una frase como esta, lógicamente que se sienten estas personas un rechazo y un choque ante una expresión de este tamaño de perdonar pecados. De manera que en el verso 6 vemos lo siguiente: algunos de los escribas estaban sentados allí y reflexionaban en su interior. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Elohim? De manera que a esta frase ya la consideran una blasfemia, y a esta persona que está expresando esta frase lo consideran como un blasfemo. Y ellos se basan en que en la Torah está claramente especificado que solo el Todopoderoso Elohim es el que perdona los pecados. Estaban pensando de esta manera en su interior, o sea que en su mente estaban reflexionando, tal vez murmurarían entre ese grupo acerca de esa frase. Los escribas, como veremos más adelante, formaron parte también de los fariseos y los saduceos y los sacerdotes y otros grupos que empezaron a gestar un movimiento en contra del maestro precisamente, por una parte, estas expresiones del maestro y por otra parte, sus actitudes y prácticamente los regaños que el maestro iba a expresar en contra de ellos. En el verso 8 vemos que ya Josué tenía discernimiento de espíritu y entendió que estas personas estaban ya razonando en sus corazones. Y dice el texto: Yahoshua discernió enseguida en su espíritu que razonaban así dentro de ellos, y les dijo: ¿por qué razonan así en sus corazones? El maestro ya discernía acerca de los pensamientos, y hemos visto otros pasajes al respecto. Y entonces empieza a explicarles en sus palabras y en su estilo por qué él se expresa de esa manera, con el fin de que pudieran entender y comprender no solamente su mensaje, sino su persona, de quien se trataba. En el verso 9, el maestro empieza a darles como una especie de explicación. Nos dice que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados se te perdonan, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Aquí estamos viendo entonces una relación que pudiera ponernos a reflexionar, una relación entre el pecado y un impedimento físico. En aquellos tiempos, inclusive en estos grupos de personas que hemos mencionado, se tenía la creencia de que cuando una persona tenía un impedimento físico, una condición física adversa a la condición normal de un ser humano, posiblemente era porque era castigo por un pecado o
algunos de sus ancestros habían pecado, sus padres habían pecado, en fin, era una consecuencia de pecado, el impedimento físico en alguna de sus expresiones. En el verso 10, el maestro sigue tratando de explicarle a estos escribas, seguramente en ese grupo había también de las otras personas que habíamos mencionado. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El maestro lo que quiere es demostrarles que él tiene autoridad. ¿Para qué? Para que ellos se pregunten por qué éste tiene autoridad, por qué lo que él dice sucede, por qué él da órdenes y se cumplen, tiene que tener alguna autoridad. Entonces se preguntarán quién es realmente esta persona. Lamentablemente estas personas se dejaron llevar por sus propias ideas y sus propias pasiones y cerraron sus propios entendimientos, a pesar de que el Mesías insistía en hacerse entender y hacerse presentar delante de ellos. Para que sepan, o sea, todo esto está sucediendo para que sepan que esta persona, el Hijo del Hombre, tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra y les demuestra que sí la tiene. El maestro se autodenomina como Hijo del Hombre, una expresión que la vamos a ver muchísimo en los escritos nazarenos y es una expresión con la cual se identifica el maestro. En el verso 11 entonces le da la orden al paralítico para que se cumpla y los escribas y el grupo de personas que estaba allí pudieran observar y preguntarse por qué tiene esta persona esta autoridad. A ti te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Y en el verso 12 vemos lo siguiente, y se levantó y enseguida tomó su camilla y salió delante de todos, de modo que todos quedaron asombrados y glorificaron a el Todopoderoso, Yod-Heh-Wav-Heh, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Así que todas estas cosas sorprendentes, sobrenaturales y extraordinarias estaban teniendo lugar por el maestro Yahoshua, porque él tenía una autoridad. Todo esto era para que se diera la gloria al Todopoderoso, que es el que tiene el poder. Este hecho asombró a todos. Un paralítico que tomó su camilla y salió delante de todos. ¿Cuál fue la reacción de todas estas personas? Glorificar al Todopoderoso. Y de hecho, todos los hechos, todas las circunstancias y todos los milagros que realizó el Maestro eran para dar la gloria al Todopoderoso, al Creador del universo. En el verso 13 vemos lo siguiente. Después volvió a salir a la orilla del mar y toda la gente acudió a él y se puso a enseñarles. Estamos viendo aquí unos lugares, unas locaciones muy cercanas al mar de Galilea, un sitio donde el maestro ejerció gran parte de su ministerio. Salió a la orilla del mar. Toda la gente acudió a él, no dice algunas personas, un grupito, 5, 10, toda la gente alrededor, todos los que estaban allí, por supuesto, estaban en grande expectativa, esperando sus milagros, esperando un milagro en ellos mismos y a recibir las enseñanzas del maestro. Vemos entonces aquí la aparición de un personaje en esta escena, en el verso 14. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfaí, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo, sígueme.
Él se levantó y lo siguió. Vamos a ver interesante este detalle por lo siguiente. Leví, posiblemente el Leví, no lo podemos asegurar, pero posiblemente descendiente de la tribu de Leví, llamado Leví como nombre de pila. Recordemos que hay varias formas de nombrar a las personas en la tierra de Israel. Leví, hijo de Alfaí, habían otras formas como decir fulano, de tal parte, de tal ciudad o tal región, sutano, el hijo del carpintero, el hijo del alfarero, mengano, el hijo de fulano, el hijo de sutano, varias formas con el fin de identificar a los varones. Este Leví estaba sentado en el lugar de los tributos públicos. ¿Qué quiere decir? Era una persona que tenía que ver con impuestos, una persona que tenía cierta autoridad, unas personas que tenían fama de corruptos, porque a veces cobraban inclusive más impuestos de los que hubieran debido cobrar, y en fin, no eran personas simpáticas para la mayoría del público. Pero observemos que no más fue que el maestro le dijera, sígueme, y este Leví, que era un tribuno, una persona encargada de cobrar los impuestos, se levantó sin preguntar más y lo siguió, Leví. Vamos al verso 15. Luego sucedió que estando Yahoshua sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a la mesa con Yahoshua, sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. De manera que este Leví que hemos visto en el verso 14 invitaba al maestro a cenar en su casa. Era una persona con cierta prestancia social, porque era cobrador de impuestos, era un tribuno, cobraba tributos públicos. En la casa de Leví, como lo vemos allí, también iban publicanos y pecadores. A los cobradores de impuestos generalmente se decía que eran pecadores per se, porque generalmente eran personas corruptas que cobraban más de lo que debieran cobrar. En esta frase vemos que publicanos y pecadores se sentaban también a la mesa y allí estaba Yahoshua. Seguramente Yahoshua, como persona importante, le colocaría en el lugar de prestancia en la mesa, de presidiendo la mesa en la casa de Leví. Igualmente estaban sus discípulos. Muchos de ellos lo seguían. Los discípulos, por supuesto, que seguían al maestro. Entonces esta frase se refiere a muchos de los publicanos y aún pecadores. Estaban allí sentados a la mesa con Yahoshua. No hay nada suelto en estos relatos, en estos detalles que presentan las personas que escribieron estos escritos nazarenos. Todo tiene un propósito en estas narraciones. Y lo vemos allí en el verso 16, que nos dice lo siguiente. Cuando los escribas y fariseos lo vieron comer con los pecadores y publicanos, se pusieron a decirles a sus discípulos, ¿por qué él come con los publicanos y pecadores? Ya estamos viendo aquí que hay un grupo de personas, entre ellos los escribas de los fariseos, como lo vemos en el verso 13, ya empezando a criticar hasta lo más mínimo. Sin embargo, esto tenía también su propósito, porque después de cada uno de estos pasajes, el Mesías daba una puntada certera para enviar un mensaje especial. Allí los escribas de los fariseos, también escribas, fariseos, saduceos y otros personajes, lo vieron con sus propios ojos, lo vieron, no es que les contaron, les dijeron nada, lo vieron comer con los pecadores y publicanos y preguntaban a sus propios discípulos, ¿por qué él come con publicanos y pecadores? Se supone que una persona de cierta autoridad no debiera
estar con publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran estos publicanos? También eran personas que tenían alguna autoridad en las oficinas públicas, por eso publicanos, y como todas oficinas públicas, no solamente tienen la fama, sino que muchas veces se les confirma que hay mucha corrupción en las oficinas públicas. Entonces se consideraban que eran pecadores como o los otros pecadores. Pero Yahoshua también escuchaba todas estas que pudiéramos llamar censuras o críticas. Vamos al verso 17, que nos dice: al oírlo Yahoshua les dijo, los sanos tienen necesidad de médico. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Esa fue la respuesta de Yahoshua. Los sanos no tienen necesidad de médico. Los justos ya han sido llamados, no tienen necesidad de volver a ser llamados. Los justos son aquellas personas que son obedientes a la Torah, celosos y cumplidores de los mandatos del Padre Todopoderoso. Pero hay otras personas que han dejado de cumplir los mandatos del Todopoderoso y esos son los pecadores. A esos hay que llamarlos y a eso vino el Maestro, entre otras funciones que vamos viendo poco a poco. Vino el Maestro a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Por eso es que el mensaje del Maestro es: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Bien, ya vemos allí entonces algunos encuentros, encontrones negativos entre publicanos, republicanos, fariseos, escribas y el Maestro. Ya empezamos a vislumbrar esta situación. El Maestro está preparado para todo eso, pero le interesa más que todo que estas personas lo entiendan, lo comprendan a través de todos estos hechos. En el verso 18 vemos lo siguiente. 1, 2. Muy bien. Un día en que los discípulos de Johanán y los fariseos estaban ayunando, vinieron a Yahoshua y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Johanán y los discípulos de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no ayunan? Vemos aquí otra escena y otro requerimiento por parte de los fariseos. Estamos viendo entonces aquí ya varios grupos. En el verso 16 hay escribas. Más arriba habían publicanos, pecadores, y ahora estamos aquí fariseos en el verso 18. Un día en que los discípulos de Johanán y los fariseos estaban ayunando, vinieron a Yahoshua y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Johanán y los discípulos de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no ayunan? Estamos viendo aquí a Johanán, posiblemente Johanán el inmersor, que también en esos mismos días estaba enseñando, y precisamente estaba enseñando acerca del arrepentimiento y de que iba a venir a alguien que iba a tener mucha autoridad. Los discípulos de Johanán ayunaban y los discípulos de los fariseos también ayunaban. Tenemos ese detalle aquí en el verso 18. Estamos viendo aquí un tema de ayuno. Vamos a ver cuál es la respuesta del Maestro. Recordemos que el ayuno es un tiempo de autocensura, en que la persona decide abstenerse, un tiempo de abstención o censura de alguna actividad en la cual la persona se inhibe de realizar alguna labor, algún alimento, alguna actividad, en fin, ayuno.
Y el verso 19, entonces vemos la respuesta del maestro. Estamos viendo aquí un contrapunteo de preguntas y respuestas en diferentes ocasiones y oportunidades. Posiblemente las hubo muchas, pero el escritor de Marcos es conciso y nos colocó las más representativas en estas situaciones. Verso 19, la respuesta del maestro. ¿Acaso ayunan los que están de bodas mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio con ellos, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando se les quitará el novio. Entonces en ese día ayunarán. Aquí vemos entonces ya al maestro de lleno, ya profundizando en su enseñanza y en su identificación. Vamos a ver cómo se expresa el maestro. Ya hemos visto anteriormente que se había expresado diciéndoles que él había recibido autoridad y ahora se está expresando como el novio. Él está haciendo aquí una comparación de un novio que está con sus amigos. Mientras el novio está con sus amigos, hay fiesta, no hay motivo de ayuno, porque de todas maneras el ayuno está enmarcado en un tema de aflicción, afligir nuestro cuerpo, inhibiéndonos de algo. Aquí lo que hay es una fiesta, mientras está el maestro con sus amigos, no hay motivo para que ellos hagan ayuno. Sin embargo, en el verso 20 vemos que el maestro está anunciando que el novio les va a ser quitado y en ese día van a ayunar, se van a afligir, van a entristecerse cuando ese novio les sea quitado. Aquí estamos viendo que el maestro en esta frase prácticamente les está anunciando todo su ministerio, todo su trabajo y toda su labor y anticipando el final de los acontecimientos. Hay un novio, hay una alegría, no hay motivo de ayuno, pero llegará el momento en que, pasado cierto tiempo, el novio les va a ser quitado, entonces habrá aflicción. Y aquí vamos a ver una frase que ha sido motivo de polémica en algunas ocasiones, pero la mayoría de las veces no ha sido comprendida dentro de este contexto que estamos manejando aquí. Cuando se saca una frase fuera de contexto, cuando empiezan las interpretaciones, empiezan las teorías y empiezan los enredos y la confusión. Aquí el maestro en este contexto está enseñándoles a ellos a que entiendan una situación nueva que se está presentando, que había sido esperada y estaba en expectativa, pero que no la habíamos comprendido hasta ese momento. Y él nos da aquí una comparación de esa falta de entendimiento acerca de los acontecimientos actuales en ese tiempo que sucedían y que habían cogido desprevenidas a estas personas. Los sencillos de corazón lo estaban comprendiendo y entendiendo, pero estas personas que eran sabias en la palabra y en la Torá, pareciera que tuvieran un velo en sus ojos y en sus mentes y no lo pudieran comprender. Ese es el contexto de esta frase. Unos fariseos pegados a viejas enseñanzas, a viejas tradiciones, a viejas costumbres, de manera que esa actitud de aferrarse a viejas doctrinas no les permitían ver lo nuevo, los hechos actuales, las noticias que estaban sucediendo en ese momento. De eso se trata esta frase. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. De otra manera, el remiendo nuevo encoge sobre la tela vieja y se hace peor la rotura.
Así que estamos viendo mentes viejas, mentes eh, enquilosadas, oxidadas, incapaces de abrirse, de abrir sus mentes a acontecimientos nuevos, mentes pegadas a viejas tradiciones, cegadas por costumbres, y estos hechos prácticamente les eran extraños e incomprensibles. Esta es la enseñanza de nuestro maestro en el verso 21. Vamos entonces al verso 22. Igualmente es una alegoría, una comparación similar a la del vestido viejo, también un odre viejo, un cuero viejo. Dice allí cuero, vamos a ver aquí en la versión tradicional, odres viejos, unas vasijas que se hacían con pieles de animales resistentes, estos cueros. Nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, el vino rompe los cueros y se pierde el vino y también los cueros. Antes bien, el vino nuevo se echa en cueros nuevos. La misma enseñanza con otra figura. Mentes viejas están imposibilitadas a entender las buenas nuevas. Bien, vamos aquí entonces, hay un cambio de escena a través del verso 23. Sucedió que pasaba él por los sembrados un día de Shabbat, y sus discípulos se pusieron a arrancar espigas mientras caminaban. Igualmente los fariseos no le perdían pisada al maestro, buscándole defectos y buscando qué reprocharle. De hecho, en el verso 24 le reprochan, mira, porque hacen en Shabbat lo que no está permitido. Aquí vamos a ver cuál es la situación. Los discípulos estaban en un día de Shabbat, precisamente, y estaban pasando por un sembrado y habían allí espigas, iban pasando, iban tomando espigas. El detalle en este pasaje es que esto lo estaban haciendo en un día de Shabbat. Inmediatamente brincaron los fariseos y le reprocharon al maestro. Vamos a ver el verso 25. El maestro siempre, ya el maestro estaba preparado y conocía todas estas reacciones de estos fariseos. El maestro les respondió, ¿nunca han leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y le dio hambre a él y a los que estaban con él? Aquí prácticamente los está llamando ignorantes. En pocas palabras, nunca han leído. Se supone que los fariseos se saben la Torá de memoria de punta a punta, y no solamente el Humash, sino todos los demás libros. Y sin embargo, desconocen que en un Shabbat hay unas circunstancias especiales que permiten controvertir los mandatos estrictos del Shabbat. Y el maestro nos cuenta qué fue lo que hizo David en el verso siguiente, verso 26. Pues entró en la casa de Yahweh, siendo Ebiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la presencia, y hasta les dio a los que estaban con él, cosa que a nadie se le permite comer, excepto a los sacerdotes. Estamos viendo aquí un pasaje que les está citando el maestro acerca de David. Aquí vemos a David con su personal. David, como era un guerrero, mantenía también con una parte de sus regimientos, haciendo diferentes campañas por toda aquella zona. Pasó por la casa de Yahweh.
La casa de Yahweh, entonces, comprendemos que es el templo que estaba en algún lugar. Allí, en esa ocasión, el sumo sacerdote era Ebiatar. Los panes de la presencia eran unos panes que se ponían en particular en una mesa y representaban la provisión del Todopoderoso para sus 12 tribus. Esos panes estaban dispuestos allí, solamente los sacerdotes en unos momentos o condiciones especiales podían comerlos. Sin embargo, aquí hay una situación especial de premura y por eso David tuvo necesidad, una situación de necesidad de hambre y tomaron de estos panes de la presencia. Hay una expresión en el ambiente judío, en el mundo judío, que se llama Pikuach Nefesh. Esta es una frase que, bien entendida y bien aplicada, nos enseña que la vida está por encima de cualquier mandato de la Torah, con algunas excepciones. La vida está por encima. La vida es importante para el Todopoderoso. Solamente en cuestiones de vida o muerte se aplica el principio Pikuach Nefesh. Muchas personas se recargan en este principio, digamos, para la flojera y la pereza. Eso no es correcto. Solamente en caso de vida o muerte se puede infringir un mandato y eso tiene que analizarse y tiene que verse cuáles son esas circunstancias, esa necesidad. En el caso de David era una necesidad de hambre. Igualmente, aquí en el verso 27 también les dijo, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. ¿Qué nos indica esta frase? Esta frase nos indica que el Shabbat es para que el hombre se goce en el Shabbat, se goce en la presencia del Padre Todopoderoso, acompañando al Padre Todopoderoso en su propio reposo, porque Él nos invita a reposar como Él reposó después de 6 días de durísimo trabajo. Y Él reposó y ordenó el Shabbat como el día de reposo. Así que fue hecho para el ser humano y no para que el ser humano se esclavizara y pasara trabajos y hasta hambre por simplemente estar en un Shabbat. Está claro esta enseñanza, así que el Hijo del Hombre es dueño también del Shabbat. El Hijo del Hombre, el Hijo del Todopoderoso, también es dueño de todo, inclusive el Shabbat. Muy bien, hemos comentado y leído aquí hasta el capítulo 2 del libro de Marcos. Podemos entonces adelantar un poco del capítulo 3. Y el verso 1 nos dice lo siguiente, y hay un cambio de escena, y vamos a ver allí en qué lugares está el maestro ejerciendo su labor, su ministerio, sus enseñanzas, sus milagros, sus acciones. Y nos dice el texto, en otra ocasión entró en la sinagoga y estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada. Muy bien, aquí estamos viendo que el maestro está entrando en una sinagoga. Recordemos que es una sinagoga. Sinagoga es un lugar donde entran los judíos, israelitas, a alabar al Todopoderoso, pero sobre todo a estudiar la Torah, estudiar el Humash, estudiar los otros libros, estudiar aún los libros de los sabios. Allí dentro de la sinagoga, un lugar especial de los judíos, estaba el maestro. El maestro era judío. Y allí dentro había un hombre que tenía la mano paralizada y era en Shabbat.
porque lo vemos allí en el verso 2, y ya estaban pendientes y alertas a ver si el maestro iba a hacer algo en Shabbat. Estos hechos los realizó y los cuenta el autor de Marcos precisamente con un objetivo especial que lo vemos como corolario después de cada uno de estos pasajes o acontecimientos. En el verso 2 vemos que ya algunos estaban observando a ver si lo iba a sanar en Shabbat para acusarlo. Ya en sus corazones y en sus mentes ya estaban preparados y sumando detalles para irlo a acusar. ¿No? Es que pervierte el mandato y está haciendo cosas que no se deben hacer en Shabbat. Esa era la intención de estas personas. Y el maestro ya conocía sus pensamientos y sus mentes y sus corazones y hacía todas estas cosas para darle la gloria al Todopoderoso, para demostrar que Él tenía el poder para hacer estas cosas, para que lo identificaran como ¿por qué tiene esta persona este poder? Y se preguntaran, dejaran de ser esos odres viejos y fueran abiertos sus ojos y preguntaran, pero si este está haciendo todas estas cosas, si tiene todo este poder, ¿será que? Y empezaron a preguntarse. Pero no, ellos habían cerrado sus mentes y sus corazones y cada vez más estaban buscando de qué acusarlo. Vamos al verso 3 entonces de Marcos 3. Entonces le dijo al hombre que tenía la mano paralizada, ponte de pie en el medio. Sí. Y a ellos les dijo, está permitido en Shabbat hacer bien o hacer mal, salvar la vida o matar. Pero ellos se quedaron callados. Así que con esa autoridad que representaba, el maestro les hizo esta pregunta. ¿Está permitido en Shabbat hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o matar? Ellos se quedaron callados y mirándolos en derredor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y al extenderla, su mano quedó restaurada. Vamos a ver en el verso 15, lo que nos dice aquí el autor de Marcos es que el Mesías estaba enojado por tanta persecución, por tanta contienda, por tanta oposición, y se entristeció porque de todas maneras estas personas eran las primeras personas a las cuales el maestro venía a dirigir su mensaje, al judío primero y después al griego. Nos comenta el discípulo Shaul en una de sus cartas. Prioridad en la enseñanza eran estas personas en particular. Por eso el maestro estaba haciendo todas estas cosas delante de ellos y se entristecía porque ellos seguían sin entender. Seguimos entonces en el verso 6, Marcos 3, verso 6, y nos dice lo siguiente. Los fariseos salieron enseguida junto con los herodianos y tomaron consejo contra él para ver cómo destruirlo. Aquí aparecen unos personajes nuevos, los herodianos. Estamos viendo entonces un grupito allí de escribas, fariseos, saduceos. Más adelante vemos también algunos sacerdotes y ahora estamos viendo aquí los herodianos. Y todos estos ya se están tomando consejos, ya se están reuniendo en un concierto, podríamos llamar para delinquir, porque están buscando destruir a una persona sin causa justa.
¿Y quiénes eran estos herodianos? Herodes era de familia israelita, pero estaban al servicio del imperio romano. Tenían cierta autoridad delegada del imperio romano, los herodianos. Vamos al verso 7, entonces nos dice, Yahoshua se retiró al mar con sus discípulos y lo siguió una inmensa multitud procedente del Galil y de Yahudá. Interesante aquí entonces que Yahoshua sigue allí por las orillas del mar de Galilea, en una sinagoga que estaba en alguna de las locaciones de aquel sector. Iba con sus discípulos. Lo seguía una inmensa multitud. O sea, no era una pequeña cantidad de personas, 2, 3, un grupito de 10, de 20. Nos dice aquí el texto, una inmensa multitud. ¿Y de dónde procedían? De Galilea, de toda esa región, y de Judá. Curiosamente no venían de Samaria. Galilea y Judá. Judá al sur, o sea, venían relativamente de lejos a seguir al maestro, a seguir su enseñanza, a esperar tal vez alguna sanación en algún momento y a escuchar a este que al momento podían haberlo entendido como un profeta con mucho poder. Vamos a ver de dónde venían todas estas personas. En el verso 8 nos dice, de Jerusalén, de Edom, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tzor y Sidón, una gran multitud acudió a él porque habían oído de las grandes cosas que hacía. Así que estamos viendo una cantidad de personas, una inmensa multitud de toda esta región, hasta inclusive de Edom, al sureste de Jerusalén, al lado este del río Jordán, de Tzor y de Sidón. En el verso 9 le dijo a sus discípulos que siempre tuvieran lista una barca a causa del gentío para que no lo apretujaran. Era tal la multitud que alguna vez lo habrían apretujado y el maestro ya tenía entonces un plan de salir en una barca para, digamos, aliviar un poco esa presión de la multitud. Verso 10. Porque como había sanado a muchos, se le tiraban encima todos los que tenían algún mal para tocarlo. De hecho, cualquiera persona que hubiera tenido alguna dolencia al ver a un profeta como este haciendo estas maravillas y milagros, es apenas lógico comprender que hubiera una turba deseosa de gozarse de esos milagros y habrían grandes apretujones en esas situaciones. En el verso 11 hay algo interesante. Espíritus inmundos, cuando veían al maestro, se postraban delante de él y gritaban, tú eres el hijo de Elohim. Interesante este detalle porque estamos viendo espíritus inmundos que se postran delante del Mesías Yahoshua. ¿Y cómo lo declaran? No lo declaran como hijo del hombre, como el mismo Mesías se autodenomina, sino que lo declaran como hijo de Elohim. Así lo declaran estos espíritus inmundos que aún se postraban delante de él. ¿Cuál era la respuesta del maestro? Él simplemente los reprendía mucho para que no dieran a conocer este detalle. Aquí el padre,
el maestro se limita a reprender a estos espíritus inmundos. No los destruye, no los echa, no ejecuta alguna acción contundente contra ellos, él los reprendía. Y los conminaba a que no dieran a conocer ese detalle de que él es hijo de Elohim. ¿Por qué? Al maestro no le convenía en ese momento que estos espíritus dieran a conocer que él era el hijo de Elohim. Aquí estamos viendo que todo tiene un momento. El maestro está llevando los acontecimientos poco a poco con un propósito establecido con anterioridad. Vamos al verso 13 que nos dice: luego subió al monte y llamó consigo a los que él quiso y fueron con él. Ordenó a 12, a quienes nombró enviados para que estuvieran con él y para enviarlos a proclamar. Aquí vemos que subió al monte. Hay un monte allí en el costado occidental del lago, donde el maestro en algunas ocasiones hemos visto que estuvo allí enseñando a grandes multitudes. Y allí en esta ocasión el maestro llamó a 12. A estos 12 los nombra como enviados para que estén con él y para enviarlos a proclamar. Vamos a ver qué diferencia pudiera haber en la versión tradicional en ese sentido. Sí, nuevamente la palabrita esa de predicar, que ya conocemos que tiene una connotación tendenciosa. Aquí el maestro vemos que envía a proclamar el mensaje de las buenas nuevas a 12. Recordamos, el número 12 es un número que denota autoridad. Recordemos las 12 tribus y en este momento 12 discípulos que van a gobernar. Recordemos, en el libro de Revelación hay 144,000 que van a gobernar con el maestro. Y hay 12 puertas en la ciudad de Jerusalén con el nombre de las 12 tribus. Aquí en el verso 15 les dio autoridad para echar fuera los demonios. Les dio autoridad, una autoridad delegada de parte del Maestro, el Mesías, para echar fuera los demonios. En el verso 12 hemos visto que el Maestro los estaba reprendiendo y ahora le dio autoridad a 12 para proclamar el mensaje y también para echar fuera los demonios. Y vemos ahora la lista de estos 12. Estamos en el estudio del libro de Marcos, capítulo 3. Los 12 que ordenó fueron. Y vamos a ver qué significa la palabra ordenar. La palabra ordenar no es dar una orden. La palabra ordenar es nombrar. Nombró a estos 12 y les delegó autoridad. Les delegó funciones en forma oficial. Ordenó a 12. Y esos 12 fueron Simón, a quien le puso por nombre Kefá, Jacob, hijo de Zabdai, Johanán, el hermano de Jacob. A ellos les puso por nombre Bene Regosh, que significa hijos del trueno. Vamos al verso 17, que es
interesante aquí. Tenemos aquí entonces dos hermanos, hijos de Zebedeo, como lo vemos en otra versión. Hijo de Zebedeo y Juan, de apellido Boanerges. Allí aparece el apellido Benergosh. Boanerges es la traducción aquí en esta versión tradicional. Bueno, hemos visto que el apellido Boanerges es común en algunos países de Europa y en otras locaciones. Jacob, hijo de Zebedeo y Johanán. O sea, Jacob y Johanán eran hermanos, hijos de Zebedeo. Hijos del trueno significa Benergosh. Los otros eran Andrés, Felipe, Bartalmaí, Bartolomeo en otras versiones, Matiyah, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfaí. Tenemos aquí Alfeo. Tadeo, llamado Tadaí, aquí en la versión israelita nazarena, y Shimón el cananita. Y en el verso 19, para completar, Yahudá el Iscariote, el que lo entregó. Tenemos entonces allí a los 12. Andrés, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Tomás, Jacob, el otro Jacob, Tadeo, Simón, Jacob de Zebedeo, Johanán de Zebedeo, Shimón, que posteriormente se llamó Kefa. Muy bien, detalles interesantes en este libro de Marcos. Concluimos así por el día de hoy este estudio del libro de Marcos en el verso 18. Estaremos pendientes para continuar con el capítulo 3 en otra oportunidad mediante la misericordia del Padre Todopoderoso. Le damos al Padre Todopoderoso, Yod-Heh-Wav-Heh, toda alabanza, honor y gloria por los méritos del Mesías Yahoshua, y le agradecemos que nos haya traído con vida hasta este momento en medio de un mundo en el que hay tantos peligros a nuestro alrededor. Yahweh, nuestro Elohim, ha sido nuestro estandarte, nuestro proveedor, nuestro sanador. Yahweh, para Él toda gloria, honra y honor. Y le agradecemos todas esas buenas noticias que nos trajo por medio de Johanán el Inmersor, por medio de los profetas que vieron y están viendo cumplidas esas noticias, por medio del Mesías Yahoshua, y las buenas noticias que nos sigue dando todos los días el Padre Todopoderoso. Para Él toda adoración, Padre Yod-Heh-Wav-Heh, por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Shalom. Adonai Eloheinu,
Eloheinu,